Bienvenidos a esta tercera entrega de nuestra serie de análisis a fondo sobre la doctrina de la Trinidad. El enfoque de esta ocasión está dedicado íntegramente a hablar sobre las herejías que surgen ante esta doctrina, y bueno, cómo el material fuente aborda la manera en que se debe responder a ellas. Así es, y creo que es importante establecer desde ya que el objetivo de esta inversión profunda no es debatir si la Trinidad existe o no. Claro, ese no es el punto hoy. Exacto. Más bien, la intención es explorar esas desviaciones históricas, esos desvíos conceptuales que surgieron precisamente cuando la mente humana intentó comprender lo incomprensible. Totalmente. Y para lograrlo, todo el análisis de hoy toma como base una obra teológica sumamente exhaustiva. Me refiero a Trinidad, Doctrina de Dios Uno y Trino, escrita por Samuel Pérez Millos. A cómo la fe cristiana formuló sus defensas a lo largo de los siglos. Mi enfoque principal hoy, desde un punto de vista analítico, será conectar los puntos entre esos antiguos debates y las enormes implicaciones conceptuales que tienen estas controversias para entender la divinidad. Y para quienes buscan aprender rápido pero a profundidad, digamos que la misión de hoy es descubrir cómo estos antiguos errores teológicos no son solo historia aburrida, no son debates polvorientos que quedaron en el olvido. Para nada. Son, de hecho, el mismísimo fuego en el que se forjó el vocabulario fundamental de la fe cristiana. La meta es desmitificar conceptos complejos sin abrumar con un exceso de información académica. Siempre me resulta emocionante desmenuzar textos densos para hacerlos verdaderamente accesibles. Y vaya que hoy hay material de sobra para eso. Sí, muchísimo. Bien, vamos a desempacar esto. Empecemos por la trampa fundamental. El deseo puramente humano de hacer a Dios, digamos, lógico. Esa es la raíz de casi todo. Porque la mente humana simplemente detesta los misterios. Cuando hay un enfrentamiento con algo infinito, el primer instinto es intentar arreglarlo o simplificarlo para que encaje perfectamente en la cajita de la lógica cotidiana. Y es precisamente ahí donde el texto documenta el surgimiento del primer gran error histórico, el modalismo. El modalismo, que históricamente también toma el nombre de sabelianismo, nace precisamente de ese impulso casi instintivo de proteger la unidad de Dios a toda costa. El problema es que lo hace sacrificando la realidad de las personas divinas. O sea, simplifican demasiado. Ajá. Según expone la obra, esta desviación sugiere que Dios es un individuo singular, una sola persona que simplemente adopta diferentes modos o papeles según la ocasión o la etapa de la historia. A ver si entiendo. Sería algo así como un solo actor en una obra de teatro que va corriendo tras bambalinas para cambiarse de máscara, dependiendo de la escena. Esa es una analogía muy precisa para ilustrar el concepto. La idea modalista plantea que a veces esta deidad actúa con la máscara del Padre en la creación. Luego, se pone la máscara del Hijo para la redención y finalmente vuelve a cambiar para usar la del Espíritu Santo en la santificación. Suena muy lógico para la mente humana, la verdad. Lo suena, pero el análisis del libro aclara que esta visión destruye por completo la relación real, interactiva y eterna que, según las Escrituras, existe dentro de la divinidad. O sea, si solo hay un actor, no hay amor interpersonal eterno, no hay alguien amando a otro. Claro, no puedes amarte a ti mismo con una máscara diferente y llamarlo una relación. Y como la historia tiende a funcionar como un péndulo, al intentar huir a toda velocidad de ese error del actor con múltiples máscaras, parece que otros cayeron en el extremo diametralmente opuesto, el triteísmo. El clásico error de pasarse de la raya hacia el otro lado. Así es. En el afán de ver a tres personas distintas interactuando, por ejemplo, al leer los pasajes donde Jesús ora al Padre, la conclusión errónea fue asumir que existen tres dioses diferentes. Una visión de tres individuos completamente separados con agendas distintas. Lo fascinante aquí es cómo la iglesia primitiva y los eruditos de los textos bíblicos respondieron a ambos extremos con una precisión quirúrgica. El libro de Pérez Millos muestra que la clave fundamental para no caer en el modalismo ni en el triniteísmo fue introducir una distinción muy estricta en el lenguaje. ¿Tuvieron que inventar términos o redefinirlos? Tuvieron que diferenciar tajantemente entre la palabra griega usía y la palabra hipóstasis. Un momento. Para mantener esto en un lenguaje accesible, ¿cómo se traducirían esos dos términos al español cotidiano y cuál es la diferencia real? Bien. Usía se traduce como esencia o sustancia. Básicamente responde a la pregunta ¿qué es?
Por otro lado, hipóstasis se refiere a la persona o subsistencia y responde a la pregunta ¿quién es? ¿Qué es frente a quién es? Esa es una distinción brillante para salir del laberinto lógico, totalmente. Así que la defensa se estructuró en afirmar que hay una sola ousia o esencia divina, pero tres hipóstasis o personas distintas compartiendo esa misma esencia. Una sola respuesta al qué, tres respuestas al quién. Exactamente. Y para cimentar esto, la obra cita análisis muy profundos de figuras históricas como Agustín de Hipona y Novaciano. De hecho, hay un detalle particular en el análisis gramatical que hace Novaciano que resulta absolutamente deslumbrante. ¿Qué texto analiza? Él tomó una frase muy conocida y debatida de Jesús en el Evangelio de Juan. La frase es «Yo y el Padre somos uno», y la desarticula desde su estructura original. Es una frase que a simple vista parece darle la razón a los modalistas. Al decir «somos uno» parece un solo actor. ¿Cómo le da la vuelta a Novaciano? Novaciano utiliza la gramática misma para destruir ambas herejías simultáneamente. Primero, subraya que Jesús usa el verbo en plural, somos. Al emplear el plural en lugar del singular, soy, establece irrevocablemente que son dos personas distintas interactuando. Claro, si el modalismo del actor con varias máscaras fuera cierto, Jesús, por pura lógica gramatical, tendría que haber dicho «yo soy el Padre». Tal cual. Al decir somos, el modalismo queda refutado por completo. Pero al decir somos, no abre la puerta al triteísmo, es decir, argumentar que son dos dioses distintos. Ahí es donde entra la segunda parte del análisis. Para refutar el triteísmo, Novaciano observa la palabra uno. En el texto original griego y en su traducción al latín como unum, esa palabra uno está escrita en género neutro. Ah, no dice un individuo. Exacto. No se utiliza el masculino, que habría significado un solo individuo o una sola persona. Se usa el neutro para denotar una sola cosa o una sola esencia. Gramaticalmente, la frase declara una pluralidad de personas mediante el verbo plural, pero una unidad absoluta de sustancia mediante el adjetivo neutro. Estoy verdaderamente asombrado de cómo en una frase tan corta, de apenas unas cuantas palabras, la gramática por sí sola establece la estructura completa de la doctrina. Es una obra maestra de la exégesis temprana. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que se estableció esta idea de una sola esencia y múltiples personas, la historia no se detuvo ahí. Surgió un drama que casi divide al mundo antiguo por completo, el arrianismo. El arrianismo representó la crisis teológica más severa de los primeros siglos. La obra detalla que esta corriente intentó rebajar a la segunda persona, al Hijo, al estado de una criatura. Un ser creado. Así es. Los arrianos aceptaban que el Hijo era grandioso, probablemente el ser más exaltado del universo, pero insistían en que era un ser creado. Su premisa principal era que hubo un tiempo en el que el Hijo simplemente no existía. Lo veían como una especie de Dios menor o un arquitecto subordinado que el Padre creó primero para luego encargarle la creación del resto del universo. Y si conectamos esto con el panorama general, se hace evidente que esto no era un mero debate de palabras abstractas para académicos encerrados en bibliotecas. Era una amenaza directa a la comprensión misma de la salvación que plantea el cristianismo. Porque le quita el peso infinito a la obra de redención. Su sacrificio no puede tener un valor infinito capaz de redimir a la humanidad. El libro detalla cómo el Concilio de Nicea en el año 325, junto con pensadores brillantes como Hilario de Poitiers, formaron un frente contra estas ideas. Pero a ver, si se le llama hijo, en la mente humana inmediatamente asume un principio. En la experiencia humana, un padre siempre existe biológica y temporalmente antes que su hijo. ¿Cómo abordó la teología clásica ese problema lógico sin ceder ante el arrianismo? Esa fue la gran objeción. Pero Hilario de Poitiers argumentaba, y la obra lo recalca muy bien, que proyectar la biología humana sobre la divinidad es un error fundamental. O sea, medir a Dios con reglas humanas. Exacto. En la naturaleza de Dios, la generación del Hijo no es un evento que ocurrió en un momento específico del tiempo. Es una relación eterna. La lógica teológica dictaminó que un Padre que es eterno requiere, por definición, un Hijo que sea eterno. Claro, no puede ser padre eternamente
si no hay un Hijo eterno. Así es. No hubo un solo instante en la eternidad donde el Padre existiera sin el Hijo. Una analogía clásica, aunque imperfecta, es la del sol y la luz. No hay sol sin la luz que emana de él simultáneamente. Excelente imagen. Y para blindar esa idea de igualdad absoluta, la historia menciona la introducción de una palabra muy específica en los concilios. Un término que causó controversias inmensas. El famoso homoousión. Ese mismo. El término clave fue homoousión, que se traduce como consustancialidad. Esta sola palabra afirmaba que el Hijo comparte exacta e inalterablemente la misma sustancia que el Padre. No una sustancia similar, lo cual era la propuesta atenuada de otros grupos, sino idéntica. Es la misma usía, la misma esencia infinita. Ahora, si el arrianismo atacó la deidad del Hijo para simplificar la lógica de la Trinidad, cabe preguntarse qué ocurrió con la tercera persona. ¿Hubo un movimiento paralelo intentando rebajar al Espíritu Santo a la categoría de criatura? Inevitablemente. La herejía siempre busca llenar todos los huecos. La obra introduce a un grupo conocido como los macedonios. Macedonios, como la región geográfica. Tomaron el nombre de Macedonio, un obispo de Constantinopla. Pero también se les conoce en la historia de la teología con un término griego bastante complejo: los pneumatómacos. ¿Pneumatómacos? ¡Qué palabra! Significa literalmente los que luchan contra el espíritu. Ellos aplicaron la misma lógica reductiva que los arrianos, pero dirigida a la tercera persona. Negaban rotundamente la deidad del Espíritu Santo. Decían que era una fuerza nada más. Afirmaban que era simplemente una fuerza creada, un siervo o ministro subordinado que fue traído a la existencia por el Hijo. O sea que el escenario histórico presentaba un ataque por dos frentes distintos. Unos intentando degradar al Hijo y otros, como los pneumatómacos, intentando degradar al Espíritu Santo para convertirlo en una especie de herramienta divina en lugar de Dios mismo. ¿Cuál fue el contraargumento para defender la igualdad del Espíritu? Para sostener la plena igualdad del Espíritu Santo frente a estas corrientes, la teología se apoyó progresivamente en lo que se conoce como la doctrina de la procesión. Y más adelante en la historia se profundizó en la doble procesión, o la famosa cláusula del filioque. Suena un poco técnico. Lo es, pero el autor del texto lo explica de forma que se entienda que el Espíritu Santo no es un ser creado de la nada, sino que procede eternamente. Al proceder de la fuente divina, comparte plena e infinitamente esa misma deidad. ¿Podría explicarse el concepto de proceder con alguna imagen más cotidiana? Porque la palabra proceder suena a lenguaje legal o administrativo. Sí, claro. Se puede imaginar un manantial inagotable. El agua que brota del manantial no es creada en el momento en que fluye. Es la misma agua que ya constituye el manantial extendiéndose hacia afuera. Me gusta esa imagen. De garantizar que lleva consigo toda la esencia infinita de la deidad. No es un siervo de menor rango, es la tercera subsistencia de la misma realidad divina. Resulta verdaderamente fascinante observar cómo cada controversia obligaba a los pensadores a construir muros conceptuales cada vez más precisos. Sin embargo, todos estos debates sobre el Hijo y el Espíritu Santo nacían de interpretaciones internas, de diferentes maneras de leer los mismos textos sagrados. Pero el libro también dedica una parte importante a un peligro distinto: la infiltración de ideas ajenas. El choque con filosofías externas es, de hecho, uno de los ejes centrales en el análisis de Pérez Millos. El autor documenta cómo diversos sistemas filosóficos clásicos y modernos han intentado asimilar o distorsionar la doctrina trinitaria. Mezclándola con conceptos ajenos. Exacto. Conceptos que, aunque suenan intelectualmente sofisticados, son completamente incompatibles con la fuente bíblica original. Vamos a revisar los detalles de estos sistemas externos que el autor destaca. Uno de los primeros que menciona es el dualismo, que estuvo muy presente en movimientos como el maniqueísmo. En términos simples, es la idea de que el universo es un campo de batalla entre dos fuerzas iguales, eternas y antagónicas. Un dualismo muy marcado. Sí, un principio del bien, que generalmente se asocia a lo espiritual y a la luz, y un principio del mal, que curiosamente siempre asocian a la materia física y a la oscuridad. El dualismo maniqueo presentaba un reto mayúsculo, porque ofrecía una respuesta muy sencilla al problema del mal en el mundo.
La gente decía, el mal existe porque hay un Dios malo que creó la materia. Es una salida fácil. Pero la obra subraya que esta filosofía choca frontalmente con la revelación cristiana, la cual sostiene que hay un solo creador supremo y que la creación material fue declarada buena en gran manera en su origen. Es muy interesante ver cómo el autor estructura el argumento definitivo para desarmar el dualismo desde la perspectiva de la fe cristiana. No apela solo al relato del Génesis sobre la creación, sino a un evento central del Nuevo Testamento. ¿Se refiere a la encarnación? El autor utiliza el evento de la encarnación como el golpe de gracia contra el dualismo. Claro, el hecho de que Dios se hiciera hombre. Exactamente. Si la materia, la carne y el mundo físico fueran intrínsecamente malos o hubieran sido creados por una deidad demoníaca, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, jamás habría tomado un cuerpo físico real. No se habría contaminado con la materia. Tal cual. El solo hecho de que la deidad haya asumido la materia humana destruye por completo la premisa dualista de que lo físico es sinónimo de maldad. Impecable argumento. Ahora, pasando a otra de las influencias filosóficas, el libro menciona el panteísmo. Cita a figuras históricas bastante reconocidas, como Baruch Spinoza o Giordano Bruno. Ellos propusieron una visión que esencialmente confunde al creador con su propia creación. En el panteísmo de pensadores como Spinoza, la distinción entre Dios y el universo se borra por completo. Sugieren que el universo entero es Dios, o que Dios es simplemente la suma total de las leyes naturales y la materia. Es una visión muy poética, pero problemática. El texto critica esta postura porque anula la trascendencia. Si el universo es Dios, entonces Dios no es un ser personal con el que se puede interactuar, sino una fuerza ciega. Esto elimina de un plumazo la idea de las personas divinas que interactúan en amor mutuo, que es el corazón de la Trinidad. Y el libro no se queda solo en la antigüedad o el Renacimiento. Menciona desviaciones mucho más contemporáneas. Habla del error de un teólogo y filósofo llamado Teilhard de Chardin, quien intentó fusionar conceptos evolutivos con la teología. Habla de algo llamado una persona colectiva. Sí, una propuesta muy inusual. ¿Cómo funcionaba esa teoría y por qué el autor la considera una herejía moderna? Es comparable a la idea corporativa donde una empresa es considerada una entidad legal única. La comparación corporativa ayuda a visualizarlo un poco, aunque la idea de Teilhard de Chardin iba más hacia una especie de conciencia biológica y espiritual unificada. Él sugirió, dentro de su visión de evolución teísta, que el hombre originario operaba como una persona colectiva que iba evolucionando hacia un punto culminante. Entiendo. ¿Y cuál es el problema doctrinal ahí? El gran problema, según señala la fuente, es cuando se intenta aplicar esta analogía de persona colectiva a la divinidad misma para explicar su pluralidad. Ya veo. Si se dice que Dios es una persona colectiva, como una colmena con una mente compartida, ¿se pierde la individualidad real? Exactamente ahí radica el error que señala el autor. La doctrina clásica no describe a Dios como un colectivo de partes menores que se suman para formar un todo, ni como una conciencia difusa. Las tres personas son distintas, reales y completas en sí mismas, compartiendo una esencia indivisible. Reducirlas a una persona colectiva distorsiona gravemente esa individualidad interpersonal que sostiene la Escritura. Todo esto da la impresión de ser intentos constantes de hacer que el misterio del infinito encaje a la fuerza en las teorías o paradigmas científicos que están de moda en cada época particular. Y esto plantea una pregunta importante, que de hecho atraviesa toda la argumentación del libro. ¿Cuál debe ser la postura frente a los razonamientos filosóficos, ya sean los moldes platónicos, el aristotelismo, el idealismo moderno o las teorías evolutivas, cuando estos entran en contradicción directa con la revelación? Adaptar la fe a la cultura intelectual del momento o mantenerla intacta corriendo el riesgo de parecer incomprensible. La postura del autor es sumamente tajante al respecto. Explica que la teología, para mantenerse genuina, debe descansar única y exclusivamente sobre su fuente original, que es la Escritura. Rechaza abiertamente lo que denomina una amalgama defectuosa. Tratar de mezclar agua y aceite. Básicamente, un intento de subordinar el misterio revelado a los sistemas filosóficos temporales, los cuales siempre terminan caducando o transformándose. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si se retrocede un paso y se observa todo el recorrido intelectual y el análisis a fondo que ofrece esta obra, emerge una ironía verdaderamente maravillosa. ¿En qué sentido? En que todas estas desviaciones y herejías históricas, el intento modalista de ponerle máscaras a Dios, el triteísmo divisor, el arrianismo y los pneumatómacos, rebajando a las personas divinas a meras criaturas, o las confusiones del panteísmo, irónicamente obligaron a pensadores extraordinarios a realizar proezas intelectuales. Figuras como Tertuliano, que fue quien acuñó la palabra trinitas en latín, o los llamados padres capadocios, tuvieron que afinar el lenguaje humano hasta sus límites absolutos. Es un patrón histórico innegable. La heterodoxia siempre fuerza el desarrollo de la ortodoxia. En lugar de destruir la doctrina, estos errores forzaron a la Iglesia a no dar absolutamente nada por sentado. Tuvieron que definir con una precisión extrema, casi milimétrica, términos que antes se usaban de forma vaga. Separar la esencia de la persona, definirla con sustancialidad, articular la doble procesión. Todo este esfuerzo monumental sirvió para construir un escudo verbal. Un escudo muy necesario. Y el propósito de ese escudo no era explicar el misterio para anularlo y hacerlo del tamaño de un cerebro humano, sino ponerle límites estrictos al lenguaje para evitar deformar la majestad de lo infinito. Esa es una síntesis muy certera del argumento central del libro. Y para aportar una última capa analítica a la discusión de hoy, es crucial entender que repasar todas estas defensas históricas no es simplemente un ejercicio académico polvoriento reservado para especialistas en la antigüedad. No es conocimiento inútil. Para nada. Conocer la diferencia entre esencia y persona, o entender por qué el dualismo es incompatible con la encarnación, resulta ser una herramienta inmensamente práctica en el presente. Porque las mismas ideas siguen circulando simplemente con un empaque de marketing diferente. Indudablemente. Permite detectar estas mismas desviaciones que siguen existiendo, operando activamente en el mundo moderno. A menudo se presentan disfrazadas bajo nuevos nombres, en movimientos espirituales contemporáneos, sectas modernas o incluso en ciertas filosofías de autoayuda que promueven ideas panteístas. Le cambian la etiqueta, pero el producto es el mismo. Así es. Al conocer a fondo cómo se estructuraron estos debates en el pasado, se evita tropezar con las mismas piedras conceptuales en el presente. Esto deja una pregunta abierta para la reflexión activa. Adelante con la pregunta. De todos estos minuciosos detalles históricos y defensas gramaticales que se han analizado hoy en la obra de Pérez Millos, ¿qué detalle resulta ser el más revelador al contemplar la inmensidad y complejidad de la naturaleza divina? Es una interrogante excelente para invitar a la reflexión prolongada tras este análisis. Y para concluir esta inmersión profunda en las fuentes, hay un último pensamiento provocativo, algo para llevar la mente un paso más allá de lo discutido hoy. A ver, cuéntanos. Queda claro que, a lo largo de los siglos, el mayor desafío para defender conceptos como la Trinidad ha sido la tremenda y evidente limitación del lenguaje humano. Las palabras en griego antiguo, los términos en latín, los moldes de la filosofía clásica, todos terminan quedándose cortos, crujiendo bajo el peso de intentar describir a un ser infinito. Así que, mirando hacia el horizonte del futuro, ¿cómo podría afectar la próxima gran evolución de la comunicación humana la capacidad para formular estos misterios? Es una perspectiva intrigante. En un mundo donde la interacción con inteligencias artificiales ya está creando nuevas formas de estructurar y procesar el pensamiento humano y la lingüística, cabe preguntarse, ¿se estará al borde de necesitar o tal vez de descubrir un vocabulario y una arquitectura conceptual completamente nueva para articular los misterios insondables de la divinidad en los siglos venideros? ¿Algo fascinante para meditar? Sin duda alguna, da mucho en qué pensar. Definitivamente. Y con esa reflexión, llegamos al final de esta sesión de análisis a fondo.